Hola, buenas tardes a todos. Me presento con ustedes. Mi nombre es Omar Basilio García. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 200-173-60. A continuación desarrollo el reto número 2, denominado la jurisprudencia, correspondiente al módulo de juicio de amparo 1, a cargo de nuestro asesor educativo, el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre, a quien le envío un cordial saludo donde quiera que se encuentre. En este reto, se nos pide responder a 5 planteamientos sobre el análisis de 3 casos de jurisprudencia que a continuación mencionaremos. Para dar inicio, considero importante mencionar qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley cuando ésta no es clara ni precisa, y ésta emana de las ejecutorías que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en plenos o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. En el planteamiento número 1, se nos pide que respecto al caso número 1, señalemos qué métodos de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia, ya sea por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. En el caso se refiere a la tesis primera, diagonal J, 102, diagonal 2011, que se titula Facultad de Atracción, perteneciente a la novena época y que fue llevada a cabo por parte de la primera sala. El método utilizado fue por reiteración de criterios, el cual establece que cuando se reitera un criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos, su fundamento lo encontramos en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 224, el cual establece que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Y como nos podemos dar cuenta en este caso, este cuenta con estas características. En el planteamiento número 2, nos pide que respecto al caso número 2, identifiquemos cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, de la décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, de la misma época, emitidas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de resolver la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 93, diagonal 2013, interpretó las legislaciones penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión, en caso de no comparecer, trasgrede el derecho de libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante el mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Posteriormente, después de un extenso análisis, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esta audiencia en las legislaciones locales es similar a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial, así como de la lectura de las fracciones primera y segundo del artículo mencionado. En este caso, la situación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal,
al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en sentido de requerir su presencia para el desarrollo a la audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación correspondiente. Ya en esta audiencia podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, a las medidas cautelares y, en caso de no comparecer justificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa. Esto se encuentra condicionado a que el citado no asista sin ninguna justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que el acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que se ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, siendo que se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. De acuerdo con el planteamiento número 3, nos pide que respecto a los casos 1, 2 y 3, indiquemos en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias analizadas en este trabajo. Respecto a este planteamiento, las jurisprudencias del caso 1, el 102 diagonal 2011, y del caso 3, el 145 diagonal 2000, fueron publicadas en la novena época, la cual se contempla del 4 de febrero de 1995 al 3 de febrero del 2011. Esta época se publicó mensualmente integrando un tomo cada semestre y se componía de 3 partes, las que a su vez se subdividían en 3 secciones y apartados respectivamente. De acuerdo al caso número 2, el 78-2018 pertenece a la 10ª época, la cual se contempla del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. En el planteamiento número 4, nos pide que respecto al caso número 3, señalemos para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. De acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece que la jurisprudencia que establecen los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. En el planteamiento número 5, nos pide que respecto al caso número 1, identifiquemos si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 nos dice las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, bien observando la jurisprudencia del caso número 1, podemos verificar la cantidad de votos emitidos por medio de las sentencias. Bien por la facultad de atracción 10, diagonal 2007, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio del 2007 fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 78, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región emitida el 29 de septiembre del 2010 fue también por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 120, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, emitida el 27 de octubre del 2010, también fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 168, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito,
emitida el 19 de enero del 2011, igual fue emitida por unanimidad de 4 votos. La Facultad de Atracción 13/2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región del 9 de marzo del 2011 por 5 votos. Una vez analizado lo anterior, nos damos cuenta que de las 5 sentencias, en 4 hubo unanimidad de 4 votos, cumpliendo de esta manera lo que se establece en el artículo 223. A manera de conclusión, podemos finalizar que la jurisprudencia es sumamente importante en el desarrollo del derecho y de vital observancia, ya que por este medio, se puede razonar e interpretar de una mejor manera las leyes, de una mejor forma las leyes, dejando un panorama más preciso y claro con respecto a la aplicación de estas mismas dentro de un proceso legal. Existen casos donde la ley no queda muy clara. Es aquí donde radica la importancia de analizar y recurrir a las jurisprudencias, ya que estas son ejecutorías emitidas por los tribunales que comparten un mismo criterio sobre las interpretaciones y aplicaciones de los ordenamientos jurídicos, sirviendo como base para los jueces al emitir sus sentencias, aplicando la ley de una manera más adecuada y justa. Su fundamento lo encontramos en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de suma importancia que como profesionales del derecho estemos familiarizados con estas herramientas jurídicas y la forma de utilizarlas, de igual manera como buscar dichas jurisprudencias para poder citarlas y estar siempre actualizados, ya que éstas se emiten o cambian constantemente, como nos pudimos dar cuenta en los casos que analizamos. Hasta aquí concluimos con este video. Me despido de todos ustedes. Es un placer compartir un poco de información a través de estos medios y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente semana donde quiera que se encuentren. Saludos.